Muy buenas tardes para todos, muchas gracias por haber asistido. El título de mi intervención es Historia del paramilitarismo en Colombia, el mito de la autodefensa, y mi objetivo primeramente es realizar una breve caracterización histórica del fenómeno del paramilitarismo en 3 etapas. La primera etapa exige remontarse a la actividad de los contrachusmeros, de la policía chulavita, de los pájaros y demás grupos paramilitares creados y al servicio de la élite conservadora durante la guerra bipartidista. La primera etapa exige remontarse a la consolidación de grupos paramilitares al servicio de grandes latifundistas que fueron cobijados por una política contrainsurgente de Estado desarrollada en el contexto de la Guerra Fría y en el marco de una doctrina estadounidense empeñada en evitar la propagación de las ideas de la Revolución Cubana y de la Unión Soviética en Latinoamérica. Un ejemplo de esta política de Estado de contrainsurgencia lo encontramos en el decreto 3398 de 1965 y en la ley 48 de 1968, ambas expedidas durante el gobierno del entonces presidente Guillermo León Valencia. En este decreto 3398 de 1965 y en esta ley 48 de 1968 se legaliza el paramilitarismo bajo la excusa de consolidar grupos de autodefensa que combatieran a las guerrillas en el campo, y es un antecedente jurídico directo de lo que más adelante en la década de los 90 se va a manifestar con el fenómeno de las convivir bajo el régimen de distintos políticos directamente asociados al paramilitarismo. Eso sería la primera etapa de esta reconstrucción histórica del fenómeno del paramilitarismo. La segunda etapa exige reflexionar sobre la relación entre el narcotráfico, el Estado y el capitalismo, y en esta segunda etapa vamos a partir de la formación del MAS, muerte a secuestradores en la década de los 80, pasando por el exterminio de la Unión Patriótica, fruto de los acuerdos de paz con el entonces presidente Belisario Betancur, pasando al empoderamiento de los hermanos Castaño y de Salvatore Mancuso en la década de los 90 y haciendo un ejercicio de memoria histórica en torno a las principales masacres cometidas por los paramilitares. La masacre de Segovia, la masacre del Salado, la masacre de Mapiripán, hasta llegar al escándalo de la parapolítica, el pacto de Santa Fe de Ralito y todo ese escándalo en torno a cómo el Congreso en su momento, más del 40% de los congresistas tenían relación directa con los grupos paramilitares. La tercera etapa, finalmente, de esta caracterización histórica del paramilitarismo supone pensar el paramilitarismo en la actualidad y hacer una crítica a cierta cortina mediática que obnubila, en el sentido de lo que Marx llamaba el fetichismo de la mercancía, obnubila la actividad de los grupos paramilitares actualmente, dándoles toda clase de nombres: el Clan del Golfo, los Urabeños, las Bacrim, las Águilas Negras, y generando una confusión que termina siendo un velo de malla y que oculta la actividad todavía política de estos grupos. Y por lo tanto, en esta tercera etapa se propone pensar el paramilitarismo en la actualidad en torno específicamente al exterminio sistemático de líderes sociales. El segundo objetivo de esta intervención es, a la luz de las estadísticas del conflicto armado que ofrece el Centro de Memoria Histórica, que podemos ver en pantalla. Son unas estadísticas de 1985 a 2012. Y en estas estadísticas, el Centro de Memoria Histórica le atribuye a los grupos paramilitares 8.903 asesinatos selectivos, a las guerrillas 3.899 asesinatos selectivos y a la fuerza pública 2.899 asesinatos selectivos. En cuanto a masacres, el Centro de Memoria Histórica le atribuye a los grupos paramilitares 1.166 masacres, a las guerrillas 343 masacres y a la fuerza pública 158 masacres. A la luz de esas estadísticas, considerando que los paramilitares son de lejos
el grupo armado que más masacres y asesinatos selectivos ha cometido, como lo prueban las estadísticas del Centro de Memoria Histórica, y teniendo en cuenta que la magnitud real de la violencia paramilitar es mucho mayor de lo que se tiene registrado por el hecho de la sistematización del descuartizamiento, que cumplía dos funciones. Primero, a través del descuartizamiento de las víctimas, los grupos paramilitares buscaban infundir el terror en las poblaciones. Segundo, a través del descuartizamiento, los grupos paramilitares buscaban ocultar la evidencia forense después de cometer las masacres. Por lo tanto, gran cantidad de las víctimas de los grupos paramilitares, tanto en la época de la violencia bipartidista como de los paramilitares consolidados en la década de los 80 hasta la actualidad, fueron descuartizadas, sus restos arrojados a ríos o sepultados en fosas comunes que no se han descubierto. Por lo tanto, la magnitud real de la violencia paramilitar es mucho mayor de lo que se tiene registrado, pero ya con lo que se tiene registrado, más que triplican, como lo muestran las estadísticas del Centro de Memoria Histórica, más que triplican la cantidad de asesinatos selectivos y masacres cometidas por las guerrillas. Por lo tanto, el segundo objetivo de esta intervención es, a la luz de esa violencia paramilitar, criticar el mito de la autodefensa, porque tanto los ideólogos del paramilitarismo como algunos académicos, desafortunadamente, han ayudado a crear el mito de la autodefensa y han vendido la idea de que el paramilitarismo respondía a una acción de legítima defensa de parte de pobres ganaderos, de pobres terratenientes, agobiados por la violencia de las guerrillas. Pero a la luz de estas estadísticas y a la luz de una indagación histórica del modus operandi de los paramilitares, podemos ver que los paramilitares en ningún momento actuaron bajo legítima autodefensa, sino que el paramilitarismo es un fenómeno de clase, en el sentido en el que el paramilitarismo responde históricamente y en la actualidad a los intereses de la clase dominante, sean latifundistas, interesados en expropiar tierras y acumular capital bajo la forma de acumulación de tierras, sea intereses de narcotraficantes, sea intereses de la oligarquía política. El paramilitarismo históricamente siempre ha estado vinculado a los intereses de la clase dominante y su actividad militar se desarrolló no para la finalidad de combatir a las guerrillas directamente, sino para atacar sistemáticamente a la población civil. Por lo tanto, la actividad militar del paramilitarismo fue un ataque desmesurado a población civil indefensa que no tenía absolutamente nada que ver en el conflicto armado. Por lo tanto, se trata de desmitificar ese mito de la autodefensa. En ese orden de ideas, comenzando por la primera etapa en esta caracterización histórica del fenómeno del paramilitarismo que propongo, la primera etapa exige contextualizarnos acerca de las tres amenazas que en su época la élite conservadora buscaba eliminar. Estas tres amenazas son las siguientes. Primero, el corporativismo liberal de López Pumarejo en la década de los 30, conocido con el nombre de la Revolución en Marcha. Segundo, el movimiento obrero y campesino, el movimiento obrero en las ciudades, que tenía una cierta afinidad con ideas marxistas y ya estaba comprometido en una conciencia política y en una lucha clara. Y tercero, posteriormente, la amenaza del gaitanismo. La élite conservadora, por lo tanto, quiere eliminar esas tres amenazas: el corporativismo liberal de López Pumarejo, el movimiento obrero en las ciudades, el movimiento campesino y posteriormente el gaitanismo. Para eliminar esas tres amenazas, la élite conservadora recurre a la formación de grupos de autodefensa, entre comillas, que fueron cobijados por distintas políticas institucionales. Se crean diversos grupos con la finalidad de combatir a las guerrillas en el campo, pero realmente el interés que cumplían de las clases dominantes era arrebatarle la tierra a los campesinos para que pasaran a propiedad privada de los latifundistas. Por lo tanto, en sus orígenes, los paramilitares están íntimamente vinculados a los intereses de clase del latifundio. Gaitán denuncia en su época la violencia de los grupos paramilitares,
los chulavitas, la policía chulavita se originó en Boyacá, sobre todo la violencia de los pájaros, como se les denominaba a aquellos grupos que surgieron en el Valle y en Caldas, liderados por la figura de León María Lozano, también conocido como el Cóndor. Y Gaitán, en la Marcha de las Antorchas y en la Marcha del Silencio, denuncia los crímenes de estos grupos formados por la élite conservadora y apoyados activamente por la Iglesia Católica. Estos grupos sacan a personas de sus tierras, le entregan esas tierras violentamente expropiadas al latifundio. Estos grupos, apoyados por la Iglesia Católica, dicen combatir el ateísmo, dicen combatir el comunismo, dicen combatir el liberalismo y, en definitiva, persiguen a todo disidente de la ideología de los conservadores. Cuando Gaitán es asesinado, el Partido Conservador culpa a los comunistas de haber asesinado a Gaitán, y Colombia utiliza esa excusa para romper de las relaciones diplomáticas con la Unión Soviética cuando Gaitán es asesinado. Por lo tanto, los pájaros, que fueron de lejos el grupo paramilitar de la violencia bipartidista más violento, utilizan la excusa del enemigo común, el comunismo, para justificar toda clase de masacres, asesinatos selectivos y expropiación masiva de la tierra de los campesinos. Surgen distintos grupos, los contrachusmeros, la policía chulavita, los pájaros en el Valle del Cauca y en Caldas, y estos grupos, ya desde la década de los 50 del siglo pasado, comienzan a mostrar en su modus operandi una sistematización de tácticas de guerra de contrainsurgencia, y un primer elemento importante a resaltar es la idea de que la contrainsurgencia es un eufemismo. La contrainsurgencia, dentro de la doctrina estadounidense para Latinoamérica, tiene la excusa de combatir el comunismo, de combatir las guerrillas, y es un eufemismo porque en el fondo lo que implica la táctica de contrainsurgencia es terrorismo indiscriminado a la población civil. Las tácticas de descuartizamiento, de tortura, desmembramiento, desaparición, violaciones que utilizaron sistemáticamente los grupos paramilitares desde sus orígenes, desde las masacres que cometían los pájaros al servicio de la élite conservadora, cumplieron la función de infundir el terror en la población, y la mayoría de las veces atacaban a población desarmada que ni siquiera tenía un papel activo en la lucha política. En el contexto de esta violencia encontramos ya el antecedente directo del modus operandi de los grupos paramilitares que se desarrollarían desde la década de los 80 hasta la actualidad. Y la idea importante es ver la contrainsurgencia como lo que es históricamente, una forma de terrorismo en la población civil. Las tácticas de descuartizamiento, desmembramiento y tortura que habitualmente se emplean dentro de esta política contrainsurgente tienen sus orígenes en las tácticas que empleaban los franceses en Argelia. Se calcula que en el genocidio de Argelia murieron más de 1 millón de personas, y los franceses fueron los primeros en sistematizar ciertas tácticas de terrorismo en el contexto del conflicto en Argelia, y muchos veteranos franceses transmitieron esas tácticas de guerra a la Escuela de las Américas, y de la Escuela de las Américas a su vez se transmitieron esas tácticas a los militares latinoamericanos. Fueron ampliamente utilizadas en diversas dictaduras, la dictadura de Pinochet en Chile, en la dictadura de Videla en Argentina, y desde luego acá en Colombia, tanto por la fuerza pública como por los grupos paramilitares. Me interesa resaltar en este periodo el caso del gobernador Nicolás Borrero Olano, que plantea la necesidad de generar un cuerpo privado de policía durante el conflicto de la guerra bipartidista, y reúne a varios ganaderos y agricultores del departamento proponiendo la formación de un cuerpo de policía. Este acontecimiento de la década de los 40 es importante porque va a marcar el antecedente del Pacto de Santa Fe de Ralito, que fue una reunión entre gobernadores, entre alcaldes y otros integrantes distinguidos de la institucionalidad y grandes jefes de los paramilitares, entre ellos Salvatore Mancuso,
porque este acontecimiento marca el presagio de la formación de las Convivir y de otras alianzas entre el paramilitarismo y la institucionalidad que más adelante vamos a abordar cuando lleguemos al escándalo de la parapolítica. En el contexto de la violencia de los grupos paramilitares creados por la élite conservadora, sobresale por su violencia, por su liderazgo en la época, la figura del Cóndor. Su nombre era León María Lozano, y León María Lozano en 1948 evita que un grupo de liberales, supuestamente liberales, quemaran el colegio salesiano. Resulta que León María Lozano era un católico fanático y toma las armas, evita que se queme el colegio salesiano, y en 1948 hasta 1953 asume el liderazgo de los llamados pájaros. León María Lozano se vuelve famoso, pasa a la historia por la sevicia de los grupos que lideraba. En un debate en el Congreso, Gustavo Petro, a propósito de la violencia paramilitar, recuerda a los pájaros y le incrimina al Partido Conservador el no haber asumido responsabilidad histórica en la formación de estos grupos. Y Petro en este debate en el Congreso recuerda cómo se dieron episodios de violencia tan cruentos como que los integrantes de los pájaros, al no querer que los liberales tuviesen hijos, sacaban los fetos del vientre de las mujeres embarazadas y utilizaban bayonetas para descuartizar a las personas, quemaban las tierras y daban esas tierras a los latifundistas. Pero Petro dice que mientras los pájaros traficaban con cultivos de café que robaban, los paramilitares de la década de los 80 en adelante traficarían con cultivo de coca. Entonces el elemento a distinguir estos dos periodos del paramilitarismo es el narcotráfico. Los pájaros en la época de la violencia bipartidista tenían los mismos métodos de infundir el terror. La gran diferencia era que no se había consolidado el flujo de capital fruto de los negocios del narcotráfico en la época, pero las tácticas de violencia eran semejantes, por no decir iguales, a las que emplearían los Castaños, Salvatore Mancuso y los grupos paramilitares hasta la actualidad. Este personaje, León María Lozano, comete tantos crímenes que al volverse imposible ocultar esos crímenes, la élite conservadora toma la decisión de que Lozano sea llevado a Pereira, se le da una pensión y luego es asesinado por sicarios enviados por los liberales. 50 años después de la muerte de León María Lozano, en el 2006, en el Valle del Cauca, donde nació en Tuluá, se le realiza una misa en el colegio salesiano a León María Lozano, y a esa misa del 2006 asisten varios representantes de la sociedad del Valle del Cauca, de la alta sociedad del Valle del Cauca, pero sobre todo asisten representantes del Partido Conservador, entre ellos la entonces directora del Partido Conservador. Ya en el 2006, 50 años desde la muerte de León María Lozano, a pesar de que es conocimiento popular la barbarie de los crímenes de los pájaros, se conmemora la figura del Cóndor como si fuese un mártir, como si fuese un héroe nacional. Hasta el 2006 estaban en Tuluá conmemorando a León María Lozano, y en la época realmente fue la Academia de Historia que se opuso activamente a la conmemoración del Cóndor. León María Lozano alcanzó un nivel tan alto de sevicia en los crímenes que ayudó a promover en el contexto de la actividad de los pájaros, que inspiró una novela titulada Cóndores no entierran todos los días, que en el 84 se volvió una película con el mismo título. La figura de León María Lozano refleja la conjunción de los intereses de grandes latifundistas, de la Iglesia Católica y de la élite conservadora, para ir contextualizando desde una perspectiva de análisis de clase el fenómeno del paramilitarismo desde sus raíces históricas. La segunda etapa de esta caracterización histórica del fenómeno del paramilitarismo implica reflexionar ya sobre el narcotráfico como un elemento fundamental que no se encontraba
en la primera etapa histórica del paramilitarismo, en la época de la élite conservadora, en la época de la violencia bipartidista. Marx y Engels definen el Estado como el administrador de los negocios de la burguesía, y Marx ve una relación entre el modo de producción, la estructura de la economía y lo que va a llamar en alemán Überbau, que significa sobreestructura de lo político y de lo jurídico. Marx ve una relación entre el modo de producción y el Estado y sus instituciones. En el contexto de esa relación entre modo de producción y sobreestructura, Überbau, vemos que al estallar el narcotráfico, el flujo de capital del narcotráfico no solo tuvo un impacto económico, podemos hablar de una narcoeconomía en el sentido no solamente del proceso 8000 con Ernesto Samper, no solamente en el sentido de dinero del narcotráfico en una campaña presidencial, sino que narcoeconomía implica flujo de capital del narcotráfico que ayuda a inaugurar distintos negocios, industrias y mercados que dependen de ese flujo ilegal de los negocios del narcotráfico, y estas industrias y mercados no se podrían desarrollar de no ser por el flujo de capital del narcotráfico. A eso me refiero con narcoeconomía. Cuando hablamos de narcoestado, deberíamos verlo desde la perspectiva del impacto que tiene el flujo de capital del narcotráfico, que también tiene una lógica urbana según la teoría del valor, ver por ejemplo las ciudades en donde fluye más capital del narcotráfico, Medellín, distintas ciudades que se vieron directamente y todavía en la actualidad involucradas en ese negocio del narcotráfico. Vemos cómo la infraestructura se ha desarrollado enormemente, pues la teoría del valor ayuda a explicar esa lógica urbana de flujo de capital que ayuda a explicar la infraestructura misma de las ciudades, y paralelamente a un desarrollo de la infraestructura viene un desarrollo de industrias y negocios. Los hermanos Orejuela en Cali, para ocultar sus negocios de narcotráfico, tenían negocios de coartada, eran dueños de droguerías, la droguería La Rebaja en aquella época, eran dueños de clubes de fútbol y utilizaban esos negocios como coartada para valorizar ese flujo de capital de los negocios del narcotráfico. Pues esa narcoeconomía permea distintas industrias que se vuelven en el fondo dependientes del negocio de la droga. ¿Por qué es importante el narcotráfico en esta segunda etapa? Porque en la década de los 80, cuando el M-19 secuestra a Marta Ochoa, los Ochoa, en compañía de integrantes del cartel de Medellín, forman el grupo MAS, Muerte a Secuestradores. En el Magdalena Medio, específicamente en Puerto Boyacá, Henry Pérez y Sasa y otros van a formar los grupos paramilitares del Magdalena Medio, también en estrecha colaboración con el cartel de Medellín. Cuando estalla la guerra entre Escobar y la institucionalidad, va a ocurrir una división entre los carteles de la droga y entre los grupos narcotraficantes. El cartel de Cali, por ejemplo, se va a aliar con los Castaño, con los paramilitares del Magdalena Medio, y van a estar de parte de la institucionalidad en contra de Pablo Escobar. A tal punto llega esta guerra que Pablo Escobar envía sicarios a matar a Henry Pérez en Puerto Boyacá, siendo que el cartel de Medellín estuvo activamente involucrado en la formación del MAS y en la formación de los grupos paramilitares del Magdalena Medio. De hecho, el mercenario israelí Yair Klein, que entrenó a los grupos paramilitares, les enseñó distintas tácticas de guerra y de terrorismo en la población civil, fue traído por el cartel de Medellín. Pero fruto de la guerra contra Escobar hay una enemistad y una guerra entre los paramilitares del Magdalena Medio también contra Escobar, y Escobar manda matar a Henry Pérez en Puerto Boyacá. Después de la formación del MAS, después de la guerra con Escobar, estos grupos paramilitares se alían con la institucionalidad, los Pepes perseguidos por Pablo Escobar, el cartel de Cali, y abren el escenario para que se consoliden propiamente los grupos paramilitares que en la década de los 90 van a alcanzar una unidad bajo el nombre de las Autodefensas Unidas Campesinas de Córdoba y Urabá, y posteriormente bajo el nombre de las Autodefensas Unidas de Colombia, teniendo a Carlos Castaño como cabeza visible y a Vicente Castaño como líder en las sombras, por así decirlo. El siguiente elemento que quiero resaltar en esta segunda etapa histórica del paramilitarismo es el exterminio de la Unión Patriótica.
Fruto de los acuerdos de paz con el entonces presidente Belisario Betancur, en la década de los 80 se forma la Unión Patriótica. La Unión Patriótica tuvo dos candidatos a la presidencia, Jaime Pardo Leal y Bernardo Jaramillo. Ambos fueron asesinados por grupos paramilitares. 5.000 integrantes de la Unión Patriótica, se calcula, probablemente sean más víctimas, fueron asesinados por grupos paramilitares en estrecho vínculo con la fuerza pública y con distintos organismos de la institucionalidad del Estado. Fue una política abierta de exterminio contra un movimiento que alcanzó a tener alcaldes, diputados. Rita Tobón fue alcaldesa de Segovia y por ser alcaldesa de la Unión Patriótica fue objeto de un ataque paramilitar que llevaría a la masacre de Segovia, de la que voy a hablar más adelante. El exterminio de la Unión Patriótica es importante porque muestra la instrumentalización de los grupos paramilitares activamente en función de los intereses de la clase dominante. Se repite lo que ocurría con los pájaros y la élite conservadora, que utilizaron a los pájaros para acabar con la amenaza para la élite conservadora del gaitanismo. Se repite ahora con la Unión Patriótica, pero con mayor cooperación de más sectores de la institucionalidad. De esa manera se perpetúa el genocidio político de la Unión Patriótica. En la década de los 90, ya una vez Pablo Escobar queda fuera del mapa y fruto de la alianza entre Cartel de Cali, los Castaño y la institucionalidad en contra de Escobar, se abre el panorama para los hermanos Castaño, Fidel, Carlos y Vicente Castaño. El padre de los hermanos Castaño, Jesús Castaño, es secuestrado por las FARC y es asesinado por ese grupo guerrillero, y los Castaño utilizan el asesinato de su padre como excusa para hablar de las causas que lo llevaron a tomar las armas. Fidel Castaño era propietario de una finca que se llamaba Las Tangas, y en esa finca inicialmente reúne a un grupo de 30 mercenarios que se van a conocer como los tangueros, y este grupo mercenario comienza a infundir el terror en la región de Córdoba y Urabá. Su hermano Carlos Castaño, que alcanzó en su juventud a ser reclutado como sicario por Escobar, se une a este proyecto iniciado por Fidel y siembran el terror durante décadas, al punto de que de 1991 a 2006 se calcula que los hermanos Castaño se habían apropiado de 10.000 hectáreas de tierra, solamente los hermanos Castaño, 10.000 hectáreas de tierra del 91 a 2006. Fidel Castaño toma la decisión de formar la Fundación para la Paz de Córdoba, entrega 500 fusiles, trata de entregar algunas de las hectáreas que habían robado los grupos paramilitares, pero todo es una farsa, porque ese proceso de desmovilización con Funpascor, la Fundación para la Paz de Córdoba, acaba en un baño de sangre. Las pocas tierras que entregan, los grupos paramilitares vuelven a apoderarse de esas tierras, vuelven a expropiar a sus dueños, y los fusiles que entregaron fue más un acto mediático, mientras que en el fondo, con dinero del narcotráfico, con apoyo directo de la institucionalidad, fortalecían sus ejércitos que infundían el terror. En esta década de los 90 hacia el 2000 es probablemente donde surge la actividad paramilitar más violenta en términos de que se cometen las peores masacres que históricamente han afectado a nuestro país de parte de los grupos paramilitares. Se comete la masacre de Segovia. Fidel Castaño es contratado para masacrar a la población de Segovia con apoyo del batallón que en ese momento fue informado de la masacre de Segovia, en donde Rita Tobón, alcaldesa por la Unión Patriótica, había ganado las elecciones, y el batallón cooperó con los grupos paramilitares a tal punto que en varios testimonios posteriores, en donde Rita Tobón, que sobrevivió a la masacre, habla de lo que ocurrió en Segovia, y Rita Tobón nos cuenta que los batallones y la estación de policía ya sabían de antemano que los paramilitares iban a cometer la masacre en Segovia, a tal punto que dice Rita Tobón que los soldados comenzaron a hacer tiros a los muros del batallón, lo mismo los policías, para fingir que habían tenido combates con los paramilitares, mientras que se sentaron en los batallones y en el cuartel de policía a esperar a que llegaran los paramilitares y masacraran alrededor de 40 personas en la masacre de Segovia. La masacre de Mapiripán es una de las masacres más violentas cometidas por los grupos paramilitares,
Y la masacre de Mapiripán ocurre del 15 de julio de 1997 a aproximadamente el 20 de julio de ese mismo año. Esta masacre sobresale tanto por el número de víctimas como por el operativo paramilitar a gran escala que se realizó para cometerla. Aviones salieron de Bogotá y de Medellín con paramilitares uniformados hacia los aeropuertos militarizados de Necoclí y de Apartadó. De los aeropuertos militarizados de Apartadó y de Necoclí, los paramilitares uniformados se fueron a San José del Guaviare y de San José del Guaviare por vía fluvial llegaron a Mapiripán en la madrugada del 15 de julio. Los paramilitares llegaron en la madrugada del 15 de julio a Mapiripán, sacan a las personas en la madrugada de sus viviendas, casi siempre llegaban en la madrugada, lo mismo en la masacre del Salado, formaron a las personas en la cancha de fútbol del pueblo, ataron a las personas y comenzó una verdadera ceremonia de la sangre, de la sevicia y del terror. Los paramilitares utilizaron armas no convencionales como motosierras, machetes, otro tipo de armas para desmembrar, descuartizar a las personas estando todavía vivas, amarradas, y mataron, se calcula, a 49 campesinos en absoluta indefensión. Los acusaban naturalmente de ser informantes de la guerrilla o de ser guerrilleros directamente, pero lo cierto es que ninguna de las 49 víctimas de los paramilitares tenía absolutamente nada que ver, ni siquiera con un movimiento político. Eran campesinos que ni siquiera tenían actividad política y sin embargo fueron sometidos a una tortura verdaderamente inenarrable. El Centro de Memoria Histórica ha producido informes bastante detallados de cada una de las masacres. Por ejemplo, el informe de la masacre del Salado tiene 343 páginas y el Centro de Memoria Histórica en esas 343 páginas reconstruye paso a paso lo que ocurrió en el Salado, lo mismo con el informe de la masacre de Mapiripán. Cuando se cometió la masacre de Mapiripán, mientras en el 20 de julio de 1997 los paramilitares estaban descuartizando a campesinos, ese mismo día el presidente Ernesto Samper en el Congreso estaba dando un discurso en donde prometía combatir a los grupos paramilitares. El mismo día que Ernesto Samper estaba dando ese discurso en el Congreso, los paramilitares estaban descuartizando a campesinos indefensos en Mapiripán para dar cuenta de la hipocresía del sistema burgués. Samper hablando de combatir a los paramilitares en el Congreso y en el mismo día en Mapiripán los paramilitares descuartizando a campesinos. De nuevo, Gustavo Petro en sus debates en el Congreso fue el primero en denunciar públicamente en el Congreso la masacre de Mapiripán. Gustavo Petro fue el primero en denunciar la responsabilidad del batallón Joaquín París, que era el batallón militar de Mapiripán, que no solo no hizo nada para defender a la población civil, sino que le prestó transporte a los paramilitares. Los testigos dicen que los paramilitares llegaron por aviones, por camiones y por la vía fluvial, todos transportes facilitados por el ejército. Y Petro en su debate contra el paramilitarismo en 1997 denuncia directamente la responsabilidad del ejército en esa masacre. La otra masacre principal, son muchas, el Centro de Memoria Histórica reconoce 1166 de 1985 a 2012. La siguiente masacre es la masacre del Salado. Y en la masacre del Salado se mataron más de 60 civiles, 450 paramilitares, 450 llegaron al Salado, sacaron a las personas de sus viviendas en la madrugada, las hicieron formar de nuevo, las mujeres a un lado, los hombres a otro lado en la cancha de fútbol, y el Centro de Memoria Histórica entra en mucho detalle en esta masacre en particular por el nivel de sevicia y por el nivel de barbarie que se evidenció en esta masacre en su informe de más de 343 páginas, y una de las cosas que resalta el Centro de Memoria Histórica es que los paramilitares entraron a la Casa de la Cultura del Salado, sacaron instrumentos musicales
y se pusieron a tocar vallenatos y a tocar otros instrumentos, celebrando, como decían las víctimas, mientras descuartizaban con motosierras a niños, mujeres y ancianos, llegando incluso a jugar fútbol con las cabezas de las víctimas. Hubo muchísimos casos de violación, muchísimos casos de desmembramiento y otros crímenes de lesa humanidad que eran parte del modus operandi de los paramilitares. Los paramilitares no cometían estos crímenes a la manera de actos aislados, a la manera de manzanas podridas, como luego querían hacerlo ver muchos de sus comandantes en sus testimonios, sino que los paramilitares utilizaron estas tácticas del terror de una forma sistemática. Era una política de la organización y era la forma en la que desarrollaban sus operativos militares, que nunca tuvieron la finalidad de combatir a las guerrillas directamente. Eso es un mito, y en la indagatoria del proceso de paz, distintos comandantes paramilitares dijeron, por ejemplo, que en la masacre del Salado fueron atacados por la población del Salado, lo cual es absolutamente falso, porque no hubo ni un solo combate. 450 paramilitares entraron y masacraron a una población indefensa. Una mujer en el Salado, que fue víctima de violación de parte de varios paramilitares, sobrevivió a la masacre y se convirtió en una líder social, pero en el 2019, es decir, 18 años después de la masacre, sigue denunciando amenazas de los grupos paramilitares. 19 años, casi 20 años después de la masacre, y esta mujer que fue víctima de una violación de los paramilitares en el Salado sigue denunciando amenazas para mostrar que, si bien la masacre del Salado pasó hace ya 20 años, esos grupos siguen activamente evitando que las víctimas que sobrevivieron regresen a sus hogares, como el ejemplo de esta líder social que no solamente fue violada por los paramilitares, tuvo que ver a sus familiares morir de la peor manera y encima de todo sigue recibiendo amenazas en el 2019, hace 3 años, relativamente reciente. Eso para mostrar la situación del conflicto armado álgida todavía en esos territorios. Lo mismo sucede en Mapiripán. Muy pocas familias han podido volver, e incluso ya habiendo transcurrido 23 años desde la masacre, todavía siguen siendo objeto de amenazas. Pasando entonces de las masacres cometidas por los paramilitares de la década de los 90 al 2000, me detengo ahora en el fenómeno de la parapolítica y comienzo con el Pacto de Santa Fe de Ralito. Acá en las diapositivas podemos ver una foto del documento redactado por grupos paramilitares y sus cabecillas, reunidos con importantes representantes de la política de la región. Podemos ver incluso al gobernador de Antioquia, el gobernador de Sucre, firmando frente a las firmas de los comandantes paramilitares. Este acontecimiento del Pacto de Ralito es muy importante porque muestra la alianza de sectores de la institucionalidad con el paramilitarismo al punto de redactar un documento en donde, en palabras de Mancuso, se trataba de presentar el proyecto nacional de las Autodefensas Unidas de Colombia. Podemos ver, por ejemplo, a Jorge 40 y frente a la firma de Jorge 40, de José María López, está el gobernador de Córdoba, el gobernador de Sucre, el Estado Mayor de las Autodefensas Unidas de Colombia, un comandante importante de las AUC, Jorge 40, y las firmas del gobernador de Córdoba y de Sucre. Este es un ejemplo de hasta dónde llega la relación entre la institucionalidad y los grupos paramilitares. El Pacto de Ralito, por lo tanto, proporciona esa evidencia histórica de la participación de buena parte de la institucionalidad en el apoyo a estos grupos. Eso con relación a la segunda etapa. Y rápidamente, para ir finalizando, en la tercera etapa de esta caracterización histórica del paramilitarismo, es decir, el paramilitarismo en la actualidad, nos enfrentamos a una cortina de humo, a lo que Marx llamaba el fetichismo de la mercancía. Fetichismo de la mercancía es toda ideología que obnubila las relaciones sociales de producción y que tiene como resultado ocultar el real funcionamiento de la sociedad, un fenómeno social. En el caso del paramilitarismo, el fetichismo de la mercancía implicaría esa cortina de humo mediática que hoy en día confunde, oculta,
trata de atomizar la acción militar de estos grupos directamente involucrados en el exterminio sistemático de líderes sociales. Los principales medios de comunicación nos venden la idea de que los grupos paramilitares en la actualidad son simplemente bandas dedicadas al narcotráfico, atomizadas, que no tienen nada que ver con un proyecto político, pero la realidad es muy distinta. Sí, se dedican al narcotráfico, pero son movimientos que tienen un proyecto político, y ese proyecto político es un proyecto político de extrema derecha asociado a los intereses de clase de la oligarquía, como ocurría en sus orígenes históricos en el contexto de la violencia bipartidista. Por lo tanto, hay que hacer una indagación histórica sobre el origen del paramilitarismo, su desarrollo, para entender en la actualidad cómo operan estos grupos y combatir esa cortina mediática. Y para finalizar, que era el segundo objetivo de esta intervención, es atacar el mito de la autodefensa. En pantalla podemos ver una cita del entonces general fiscal de la Nación de 1997 a 1999, en donde el señor Alfonso Gómez Méndez, fiscal general de la Nación, nos dice: aquí no hubo nunca combates, lo que hicieron los paramilitares fue matar a quienes ellos creían eran aliados de la guerrilla. Esto lo dice en un documental sobre la masacre de Mapiripán por el canal Contravía, hecho por el periodista Holman Morris, y el fiscal general de la Nación de 1997 a 1999 denuncia amenazas de batallones militares y hasta de la oficina de Envigado, porque este fiscal general de la Nación trató de indagar sobre todos los procesos que ocurrieron en estas masacres, sobre todo en la masacre de Mapiripán, que asocian a la institucionalidad y al ejército con el accionar de los grupos paramilitares. Y la gran moraleja de estudiar la historia del paramilitarismo es que en ningún momento actuaron en legítima defensa. La legítima defensa se define jurídicamente como un uso proporcional de la violencia, proporcional, es decir, a la magnitud de la agresión. Cuando ya no hay agresión, ya no se justifica el uso de la violencia porque ya no sería autodefensa. Masacrar a campesinos, quitarles sus tierras, masacrar a población civil, los asesinatos selectivos a miembros de la Unión Patriótica, a líderes sociales, artistas, periodistas, obreros, sindicalistas y todas las diversas víctimas de los paramilitares no son de ningún modo una amenaza militar y por lo tanto no pueden jamás considerarse como acciones militares en legítima autodefensa porque no lo fueron. La fuerza de choque, como lo dicen muchos comandantes paramilitares, era el ejército. El ejército combatía a las guerrillas, los paramilitares rara vez combatieron directamente a las guerrillas, por lo que todo su accionar militar se concentró en el ataque sistemático a la población civil indefensa. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, en estas elecciones, la historia del paramilitarismo y su relación directa con los intereses de clase de la oligarquía, los latifundistas, la Iglesia Católica, la élite conservadora y desde los 80 en adelante un cierto sector de la ultraderecha colombiana directamente asociada al narcotráfico. Y hay que darse cuenta de que el problema está en las relaciones sociales de producción que llevaron a una acumulación de capital basado en la expropiación para alimentar el monstruo del latifundio, y en las relaciones sociales de producción basados en el empoderamiento de un Estado fragmentario y de un Estado que recurrió activamente, y hoy en día todavía lo hace, a la táctica de la lucha contra insurgente, es decir, legitimando el terrorismo contra la población civil. Entonces yo dejo esos elementos históricos a consideración para hacer un ejercicio de memoria histórica y de pensamiento crítico en torno a la historia de nuestro país y a la legitimidad de las instituciones que se vieron manchadas por el paramilitarismo. Muchísimas gracias.